Bienvenidos a este curso de Neuroradiología en Español, organizado por el American Rankin Ray Society y el Dr. Diego Núñez. En esta corta plática vamos a platicar un poco acerca de los tumores más comunes del sistema nervioso central. Vamos a hablar de los tumores que ocurren únicamente en adultos. No vamos a cubrir aquellos que ocurren en niños. Vamos a revisar su apariencia en tomografía computarizada y resonancia magnética y asimismo revisar el diagnóstico diferencial y aquellas técnicas imagenológicas las cuales nos permiten distinguir entre las diferentes entidades que se encuentran en el diagnóstico diferencial. De acuerdo al Instituto Nacional de Cáncer, la incidencia de tumores intracraneanos en hispánicos es de aproximadamente 6 hombres por cada 100.000 habitantes y aproximadamente 5 por cada 100.000 mujeres, o sea, una incidencia intermedia en lo que vemos en indios americanos y en pacientes de raza blanca. Información acumulada por el SER de casi 300.000 tumores del sistema nervioso central en Estados Unidos nos dejan ver que la histología más común en las edades de 45 a 85 años es el meningioma, seguido por el glioblastoma. Esta gráfica circular de la misma base de datos nos indica que aproximadamente el 35% de todos los tumores intracraneanos son meningiomas. Como ya dijimos anteriormente, los gliomas son número 2 y representan aproximadamente el 27% de los tumores intracraneanos, seguidos por los adenomas pituitarios que representan más o menos el 13.5%, y el cuarto tumor más común es el schwannoma del nervio acústico, representando aproximadamente 8.5% de todos los tumores intracraneanos. Comencemos con el meningioma, que como ya dijimos es el tumor intracraneano más común. La mayoría de ellos tienen una histología benigna y únicamente 1 o 2% son histológicamente malignos. Las localizaciones más frecuentes es en la región de la convexidad parasagital y en la convexidad misma. Los factores de riesgo es la edad media y estos tumores son más comunes en mujeres entre 30 y 70 años de edad, principalmente mujeres de raza afroamericana. Haber tenido radiación previamente también es un factor predisponente y obviamente, como ya sabemos, aquellos pacientes que tienen neurofibromatosis del tipo 2 también tienen una incidencia aumentada de meningiomas. En esta diapositiva, en la parte izquierda de ello, vemos dos vistas axiales sin contraste de un tumor parasagital parafalcino. En la parte media de la diapositiva vemos el tumor captando contraste en una localización intraaxial, muy similar a lo que vemos en las imágenes T1 postgadolíneo en la parte derecha de la diapositiva. Noten que la información acerca de la localización y otras características del tumor son fácilmente observables tanto en la tomografía computarizada como en la resonancia magnética, ambas permitiéndonos ver la invasión del seno sagital superior por el tumor. En otro paciente diferente vemos un meningioma frontovasal. Noten que en la imagen T2 su intensidad es muy similar a la intensidad de la materia gris, algo que se ve en todas las secuencias. Quiero decir que en la secuencia T1 la intensidad del meningioma va a ser también muy similar a la intensidad de la materia gris normal. En esta diapositiva también podemos ver un mapa de volumen cerebral sanguíneo obtenido del estudio de perfusión con gadolínio y vemos la alta perfusión del tumor, un hallazgo típico en los meningiomas. Repasemos otra vez brevemente cuáles son los hallazgos de los meningiomas típicos. Son extraaxiales y los espacios de líquido cefalorraquídeo en las orillas del tumor se ven engrosados porque están siendo desplazados interiormente. Al mismo tiempo hay un desplazamiento interior de la materia gris. Hay lo que se llama colas durales, que es captación de contraste en las meninges adyacentes a la base del tumor, y el significado histológico de este hallazgo es cuestionable. Algunos artículos dicen que se trata de invasión del meningioma a la dura vecina y algunos otros artículos dicen que se trata únicamente de cambios inflamatorios en la dura.
Todos los meningiomas, o casi todos, captan contraste intensamente y demuestran una señal baja en el mapa de ADC del estudio de difusión, reflejando su naturaleza hipercelular. 2/3 de ellos tienen edema y el significado de este edema también no está claro. Pocas veces estos meningiomas pueden ser intraventriculares o tener quistes asociados a ellos. En este ejemplo vemos un meningioma intraventricular en el atrio del ventrículo lateral derecho. Noten que capta medio de contraste. En la parte central de la diapositiva, en el mapa de ADC, su intensidad es ligeramente baja, reflejando hipercelularidad, y en la imagen T2 en la parte derecha de la diapositiva, su intensidad es otra vez similar a la intensidad de la materia gris normal. Ahora pasemos a hablar del segundo tumor intracraneano más común, que es el glioblastoma. Es el tumor primario más común del cerebro en adultos y asimismo el tumor primario de la parte supratentorial del cerebro en niños. Hay dos tipos de glioblastoma. El más común es el glioblastoma primario. Estos representan aproximadamente 90% de todos los glioblastomas y estos ocurren de novo. Los síntomas son de un periodo más o menos de 3 a 6 meses y luego la sobrevida del paciente es únicamente aproximada a 15 meses después del diagnóstico. Estos glioblastomas presentan en pacientes de más o menos 60 o 65 años y son altamente agresivos. El segundo tipo de glioblastoma es el glioblastoma secundario, o sea, aquel que evolucionó a grado 4, pero que comenzó como un grado 2, que luego se convirtió en un astrosarcoma anaplástico y finalmente a un glioblastoma. La incidencia del glioblastoma es mayor en hombres. Como ya dijimos, la sobrevida son unos cortos 15 meses con tratamiento combinado de cirugía inicial, seguido con radioterapia y temozolomida, que es el único tratamiento efectivo y se le ha dado a estos pacientes desde el 2005. En este ejemplo vemos los típicos hallazgos de un glioblastoma en alas de mariposa. En la tomografía computarizada en la mano izquierda de la diapositiva pueden ver áreas de baja densidad rodeado de áreas de densidad alta representando las partes celulares del tumor. En las imágenes T2 vemos la masa un poco mejor y en la imagen de difusión en el mapa de ADC vemos que las partes sólidas del tumor tienen una señal más baja que el cerebro vecino y a esto se le llama restricción de la difusión y es ocasionado por la alta celularidad de este tumor. Noten que las partes necróticas que no captan contraste después de la administración de gadolinium tienen una intensidad relativamente alta en el mapa de ADC. Sin embargo, no solo los glioblastomas pueden cruzar el cuerpo calloso. El diagnóstico diferencial de un tumor que cruce el cuerpo calloso incluye linfoma, como en este caso. Noten que en la imagen T2 en la mano izquierda de la diapositiva, la parte sólida del linfoma demuestra una baja intensidad, más baja que el cerebro debido a su hipercelularidad, y que la captación de contraste es tal vez un poco más homogénea que lo que se mira en los glioblastomas. El tercer tumor más común a cruzar el cuerpo calloso es el oligodendroglioma. En este caso, la señal en ambas las imágenes de T2 y en el mapa de ADC no demuestra restricción significativa de la difusión porque este tumor es relativamente hipocelular comparado con el cerebro vecino. Sin embargo, noten en la parte derecha de la diapositiva que después de la administración de medio de contraste, este tumor no capta contraste, indicando que posiblemente es de un grado bajo. Uno de los tumores con más alta perfusión primarios es el glioblastoma. En la mano derecha de la diapositiva podemos ver asimismo la espectroscopía. Revisemos ambos estudios. En el mapa de volumen cerebral sanguíneo en la parte izquierda de la diapositiva vemos que la parte periférica del tumor demuestra marcada perfusión. Su parte central en azul no demuestra perfusión porque esta es la parte necrótica del tumor. Cuando hacemos la espectroscopía vemos que el pico de colina es
3 a 4 veces más alto que el pico de creatina, y este pico de colina refleja hipercelularidad. El pico de N-acetil-aspartato, el cual debería de normalmente ser el doble de altura que el pico de colina, se encuentra reducido, y aproximadamente a 1.3 partes por millón vemos un pico invertido, el cual representa lactato e isquemia, que va también con la alta perfusión del tumor. Una típica pregunta clínica que nos hacemos todos los días es cómo podemos diferenciar un glioblastoma de una metástasis solitaria. Ambos captan contraste, ambos demuestran perfusión alta, ambos demuestran reducción de la difusión en las partes sólidas del tumor. Sin embargo, si usamos técnicas avanzadas como el tensor de difusiones y la espectroscopía, vamos a ver que en el glioblastoma, el cual es un tumor infiltrativo, los tejidos vecinos van a ser anormales, mientras que en una metástasis, la cual es un tumor encapsulado, los tejidos adyacentes o vecinos al tumor van a demostrar características normales. También otra pregunta clínica bastante común es cómo podemos distinguir un glioblastoma de un absceso principalmente piogénico. Las secuencias que nos ayudan a hacer eso no es la secuencia con gadolinium, porque ambos van a demostrar captación periférica de contraste. Sin embargo, los glioblastomas demuestran perfusión alta, mientras que la perfusión es baja en los abscesos. Y recordemos que en las imágenes de difusión, la pus contenida en la parte central de los abscesos va a demostrar marcada restricción de la difusión. Además, si utilizamos imágenes de susceptibilidad, vamos a ver dos anillos en los abscesos, un anillo externo de baja intensidad y un anillo interno de alta intensidad. Y como ya dijimos, los abscesos también son encapsulados, por lo tanto la espectroscopía en los tejidos que lo rodean va a ser completamente normal, mientras que la espectroscopía en los tejidos que rodean un glioblastoma va a ser anormal porque es un tumor difusamente infiltrativo. En esta diapositiva vemos dos ejemplos. En la parte izquierda un glioblastoma, y noten que en el mapa de ADC la parte central del glioblastoma demuestra aumento de la señal, o sea, facilitación de la difusión, mientras que en la parte izquierda de la diapositiva vemos un absceso, el cual demuestra disminución de la señal en su parte central en el mapa de ADC, o sea, restricción de la difusión. Pasemos ahora a hablar del tercer tumor intracraniano más común, que es el adenoma de la glándula pituitaria. Aproximadamente 8 o 10 mil casos en los Estados Unidos, y el pronóstico de estos pacientes es bastante bueno. Los factores de riesgo es un síndrome de neoplasia múltiple endocrina, el síndrome de Carney o la acromegalia familiar. Los adenomas pituitarios son muy comunes y se encuentran muchas veces en autopsia de manera incidental. Aproximadamente 10% de la población tiene un adenoma pituitario, el cual no es funcional, y por lo tanto los pacientes no saben que tienen este tumor. Únicamente la mitad de los adenomas pituitarios van a secretar hormonas, y el más común de ellos es el adenoma que secreta prolactina, que representa aproximadamente 30% de todos los adenomas pituitarios. Porque el tiempo de esta plática es reducido, no les voy a demostrar ejemplos de lo que es un micro y macroadenoma. Me imagino que todos ustedes los conocen muy bien. Pero a veces nos preguntamos qué queremos decir por microadenoma y qué queremos decir por macroadenoma. Y esto es en función del tamaño de la lesión. Si la lesión mide más de 10 milímetros, la llamamos más un macroadenoma. Estos pacientes generalmente presentan con síntomas producidos por efecto de masa sobre el quiasma óptico, los senos cavernosos o el hipotálamo. La mayoría de los macroadenomas no producen hormonas, demuestran captación de contraste posgadolíneo y pueden o no tener invasión del seno cavernoso, características diferentes a un microadenoma como ilustramos en esta diapositiva. El último tumor que voy a discutir en esta corta plática es el schwannoma del nervio acústico, y es el cuarto tumor más común intracraniano. Su incidencia es de aproximadamente 1 en cada 100,000 individuos y representa más o menos el 8% de los tumores intracranianos. Ocurre
generalmente entre los 30 y 60 años de vida. Y hay dos tipos de tumores: los tumores pequeños, en los cuales se puede preservar la función de audición en 50% de los pacientes posquirúrgicos, y en la mayoría de ellos se preserva la función del nervio facial; y los tumores grandes, los cuales presentan ya con anormalidades del nervio facial o parálisis facial en el 70% de los casos, y pérdida de la audición en la mayoría de estos pacientes. El schwannoma del acústico esporádico generalmente tiende a ser unilateral y no es hereditario. Cuando un paciente presenta con schwannoma del acústico bilateral, ese paciente tiene neurofibromatosis de tipo 2 hasta comprobado lo contrario. En esta diapositiva vemos 3 ejemplos de schwannoma, y en la parte inferior derecha de la diapositiva un ejemplo de un meningioma en la cisterna del ángulo cerebelo-pontino, que es el tumor posiblemente más común después del schwannoma en esta localización. Vemos que el schwannoma tiene una porción que se proyecta hacia la cisterna del ángulo pontocerebeloso y puede comprimir este ángulo, y una cola que se extiende hacia el canal auditivo interno, dándole origen a una forma de helado sobre un cono. Como vemos en la parte inferior izquierda, también se pueden extender a la cóclea. En este paciente el tumor se extiende a la parte o circunvolución basal de la cóclea en el mismo lado. Como vemos en la parte superior derecha de la diapositiva, estos tumores pueden tener quistes dentro de ellos o en su periferia. Así que puede haber una variedad de presentaciones por resonancia magnética, pero lo típico de todas estas es que se extienden hacia el canal auditivo interno y tienden a engrosarlo o ensancharlo ligeramente. En esta diapositiva vemos hallazgos muy similares a los que hemos visto en los ejemplos de schwannoma. Es un tumor en la parte inferior del ángulo cerebelo-pontino, el cual se extiende en forma de cola al canal auditivo interno. Sin embargo, noten que en el estudio de perfusión el flujo sanguíneo está marcadamente aumentado. En schwannomas, el flujo sanguíneo y el volumen cerebral sanguíneo no está aumentado o está ligeramente disminuido. Esta masa en esta localización con perfusión aumentada nos hace pensar que se trata de un meningioma, y esto fue lo que el paciente tenía al tiempo de cirugía, y no en un schwannoma del ángulo cerebelo-pontino. Como ya dijimos, la presencia de schwannomas o de masas en los conductos auditivos internos bilaterales, principalmente en niños, sugiere la presencia de neurofibromatosis tipo 2. En la mano izquierda de la diapositiva podemos ver masas que captan contraste en los canales auditivos internos bilaterales, y asimismo podemos ver masas en la cisterna de Meckel bilateralmente debido a schwannomas del quinto par craneal. Noten que 12 años más tarde se le repite el estudio al paciente y estas masas en las cisternas del ángulo cerebelo-pontino han aumentado marcadamente de tamaño. Este es un paciente con neurofibromatosis de tipo 2, como ya dijimos anteriormente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de masas en el ángulo cerebelo-pontino? Ya hablamos del meningioma y ahora miremos el schwannoma del nervio facial. Noten en este ejemplo, el tumor se proyecta en la cisterna del ángulo cerebelo-pontino y continúa en el canal auditivo interno. Sin embargo, se extiende a través del canal de Falopio hacia la región del nervio geniculado, algo que sería extremadamente raro con un schwannoma del nervio acústico. Este es un schwannoma del séptimo par craneal o un schwannoma facial. El diagnóstico diferencial también incluye metástasis. Noten en el paciente, en el estudio superior derecho, la presencia de masas en los canales auditivos internos de forma bilateral. Como ya dijimos, el diagnóstico diferencial de esta presentación es neurofibromatosis tipo 2, pero en este paciente sin el estigma de neurofibromatosis tipo 2 y con la historia de carcinoma del pulmón, el diagnóstico diferencial principal es metástasis. En el ejemplo inferior vemos en el canal auditivo interno captación de contraste de forma lineal, y este paciente tenía linfoma del sistema nervioso central. En este paciente con un quiste aracnoideo
de la cisterna del ángulo cerebelo-pontino vemos la lesión de baja intensidad en T1 y alta intensidad en T2. Vemos que en la imagen de difusión, la lesión tiene una difusión facilitada. No hay restricción de la difusión como lo que vamos a ver en el ejemplo siguiente, que será un epidermoide. En este epidermoide, la imagen T1 posgadolíneo demuestra lo que aparenta ser una lesión quística en el ángulo cerebelo-pontino izquierdo, muy similar, por lo menos en esta secuencia, a lo que vimos anteriormente en el quiste aracnoideo. Sin embargo, en la secuencia de Flair, que se encuentra en la parte media de la diapositiva, podemos ver que su contenido no es líquido. Hay aumento de la señal implicando la presencia de contenido sólido. Y en la imagen de difusión, en la parte inferior de la diapositiva, vemos aumento de la intensidad que representaba restricción de la difusión en el mapa de ADC, hallazgos los cuales son completamente opuestos a los que se miran en un quiste aracnoideo. El último diagnóstico diferencial que les quiero ofrecer es de un lipoma del conducto auditivo interno. Estos lipomas generalmente son incidentales y asintomáticos, demuestran, como en este estudio, aumento de la señal en la imagen pregadolíneo T1 y en la imagen posgadolíneo T1, principalmente cuando se aplica supresión de grasa, como en este ejemplo, una disminución marcada de su señal. Bueno, con esto creo que hemos cubierto las 4 lesiones neoplásicas más comunes intracraneales en adultos. ¿Qué fue lo que aprendimos en esta corta plática? Que el meningioma es el tumor intracraneal más común, puede tener hallazgos típicos o atípicos, como ya vimos, aquel que tenía quistes o se encontraba dentro del sistema ventricular. El hemangioperisatoma puede tener una apariencia muy similar, sin embargo es un tumor muy raro e histológicamente un tumor completamente diferente. También hablamos que el glioblastoma es el tumor número 2 intracraneano, pero que representa el tumor primario más común intracerebral tanto en niños como en adultos. También hablamos del diagnóstico diferencial de glioblastomas primarios que presentan cruzando el cuerpo calloso, y hablamos que linfomas y oligodendrogliomas pueden tener apariencias similares. Platicamos también del tercer tumor más común, que es el adenoma pituitario, y hablamos de las características que nos ayudan a distinguir un microadenoma de un macroadenoma. Y por último, revisamos los hallazgos imagenológicos de un schwannoma del octavo par craneal, un schwannoma acústico, y les ofrecí el diagnóstico diferencial de masas que se originan o se localizan en la región del ángulo cerebelo-pontino. Quiero terminar la plática otra vez dándole gracias a ustedes por escucharme, a la American Rankin Ray Society por poner este curso en marcha y al Dr. Diego Núñez por haberlo organizado. Muchas gracias y hasta luego.